¿Qué hace, Pancho? ¿Cómo ¿Cómo anda? va? Buenas. ¿Todo Bien, bien? bien, todo bien. ¿Ustedes? Todo tranqui. ¿Todo tranquilo? Este anteojo. Bien, che. ¿Y cómo anduviste? ¿Anduviste haciendo o viviendo la semana? ¿Cómo anduve? Y medio para todos lados. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, sí, el otro día justo estaba pensando, antes de grabar esto, dije, estaba en el tren, ni bien tipo 7:30, hora pico, Qué lindo horario voy a viajar. claro, una paja. Y me preguntaba, ¿por qué carajo hacemos esto? ¿Por Uf, qué carajo nos levantamos claro. tan temprano, a las corridas, casi a veces no desayunamos? Si tenés tiempo para desayunar, tenés que programarlo antes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacemos esto? Y no somos un perro, un gato, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Vivir así, de los impulsos. Es decir, del instinto nomás. Sí, Yo lo que me encanta del perro, a donde voy, viste, me sigue. Si está mamá, te la sigue mamá, pero si sí. no, me sigue a mí. Y veníamos caminando por acá, había solcito, tú, y el tipo se quedó ahí, Pancho. Hermoso. Yo venía acá a laburar, a hacer cosas. Estaría buenísimo. Claro. Estaría buenísimo, la verdad. Y aparte es comer lo suficiente para sobrevivir y después, bueno, dormir y que no te ataque nadie. Es un poco complicado, ¿no? Bueno, hay que defenderse, sí, es cierto, el animal se defiende y está muy alerta todo el tiempo, ¿viste? Claro. Está todo el tiempo alerta. Pero estos animales domésticos, viste, que están como ya acostumbrados a que ese problema no lo tienen, la seguridad la tienen No. casi como asegurada, Sí, 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 sí. viste, la tienen como asegurada. Pero igual, sí, no sé, viste, la vida te obliga todo el tiempo a hacer cosas, ¿no? Tiene Y cierta regla, digamos, ¿viste? sí, más, Va. inclusive yo recuerdo mi papá me decía, eh, siempre tenés que estar haciendo algo. No puede Ujú. ser que no hagas nada. Me dice, vos tenés que aprovechar el tiempo. No, aprovechar el tiempo es una palabra, inclusive una idea muy loca, pero muy de este momento. Yo no sé si en la antigüedad, viste, se planteaban, che, vamos a aprovechar el tiempo. Sí, no, qué sé yo. Yo creo que usaban el tiempo, o sea, se usaba por el tiempo de luz, me imagino. Sí, pero bueno, vos te despertabas con el sol, Claro. ponele, o un poco antes, no lo sé. Pero bueno, decías, bueno, hoy voy a hacer tal cosa o tal otra. ¿Qué es lo que harían, por ejemplo, en la prehistoria? Vamos a hablar de los primeros hombres, ¿no? Mm. Para vos, ¿cómo vivirían ese día? ¿No? ¿Cómo sería el día a día de ellos? Imagínatelo, ¿cómo sería? Está bueno, está bueno. A ver, y qué sé yo, te levantás, ni bien sale el sol. Va, ni siquiera te levantás, dormís poco. Yo creo que dormís poco. Como un Ah, gato, un perro, ¿viste? sí, Pequeñas siestas. medio alerta siempre a Claro, los claro. ruidos. Y después, bueno, nada, qué sé yo, vas ahí viendo la casa. Más que nada te fijas en la comida, no te fijas en otra cosa. Si comes, joyas, si no comes, bueno, al Es siguiente un día. problema, Esperás claro, al siguiente día. claro, claro. Sí, 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 yo creo que un poco es eso. Se movían pues te mueves por eso, por la comida. Exactamente, claro. Yo comparto, yo creo que te moves o se movían básicamente en búsqueda de comida. Sí. Si caminaban y andaban dando vueltas era buscando comida. Igualmente tendrían momentos de lo que llamaríamos hoy ocio, es decir, Ocio. y cuando terminas de comer, te sentís saciado, ¿no? Sí, ¿Qué haces? Te tiras a dormir una siesta, a la pachorra ahí de la digestión, claro. ¿no? Pero en ese momento, no sé, tal vez estás muy alerta de que Algo no te puede pase llegar a nada. Bueno, pero por eso el hombre vive en comunidad, ¿no? Claro. Y es una ventaja vivir en comunidad porque nos cuidamos mutuamente, supuestamente. Esa es la idea del espíritu gregario que tenemos. Es decir, no podemos hacerlo todo solos, necesitamos de la ayuda de otros y dividimos la tarea. En ese caso sería la tarea o de cuidar Claro, o de sí. buscar comida, ¿no? Centinela. Claro, qué sé yo. Algunos buscarían comida, otros se encargaban de otra cosa, pero digamos, no eran muchas actividades que hacían, sino que eran muy intensas las que vivían, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, no tenían que levantarse a las 7 de la mañana para Claro, se tomarse el levantaban tren. porque se tenían que levantar, porque ya el sueño lo había terminado, el día empezó, Claro. digamos. No había una regla. Vos te levantabas para ir al colegio de noche. Y sí, Yo me como levantaba para muchos. laburar de noche Sí, sí, sí. y me acostaba de noche, ¿no? ¿O no es así? O al revés. O Laburaba de noche y te acostaba de día. me acostaba de día, sí, me ha pasado eso, he Sí, sí, laburado sí. toda la noche. Cosas raras, digamos, para un hombre antiguo, cosas raras, prehistórico ni que hablar. No, claro. Sí, es decir, nosotros estamos todo el tiempo con el día
reglado, es decir, organizado, cuadriculado, ¿viste? Como tenemos un momento para esto, después tiene que venir este momento para esto otro, después viene el almuerzo, después viene no sé qué, después viene el pa, hasta, Total. hasta que llega un punto en donde, bueno, me cansé o se acabó todo lo que tenía que hacer, a pesar de que estoy cansado desde antes, y ahí sí puedo descansar. Y voy y me tiro a dormir. Pero, bueno, en el mundo actual me tiro a dormir y empiezo a ver, qué sé yo, empiezo a ver la Ah, sí, televisión, te pone TikTok ¿viste? ahí. O pongo TikTok, qué sé yo, ¿viste? Paso los reels esos de Instagram o Claro. las historias y qué sé yo. Es decir, es como que siempre tengo que estar haciendo algo, ¿viste? Siempre tengo que estar haciendo algo. Pareciera ser que el no hacer nada está mal. Es que está mal visto. Es que está ¿Por qué mal está visto mal visto? no hacer nada o ese momento de nada. ¿Y por qué? Y ¿Qué pensás vos? No sé. qué sé yo. Se refiere mucho a un vago. No estás haciendo nada, sos un vago. Obvio. Así te Pero, dicen hoy. claro, claro, total. Pero lo que me refiero es, si no haces nada, sos un vago. Entonces, el que está haciendo algo es como el importante. No sé, me imagino que es algo así. ¿Vos Claro, bueno. qué Sí. tenés pensado vos, No, doctor? yo pienso que, bueno, la sociedad en la que vivimos en la actualidad, que es una sociedad que viene, que fue creada, digamos, hace unos 400, 500 años, un poquito menos, 300 años atrás, en el siglo XVII, ponele, la revolución industrial, ¿viste? Sí, La revolución industrial, sí, ahí el empezó primer, todo. claro, ahí la sociedad se da vuelta respecto de lo que era la revolución francesa, Claro. que es consecuencia, ¿viste? También de esa sociedad industrial, ¿no? Sí, sí, es como consecuente. Claro, empezó a construir una sociedad muy distinta en donde eh, el poder, ¿sí? Necesitaba de que vos estés preparado para poder ser eficiente ante la necesidad del crecimiento industrial, del desarrollo económico, ¿me Claro, entendés? claro, sí, se empiezan a poner a arreglar todo lo que viene siendo trabajo y todo eso. Porque antes era un poco independiente, antes de la Revolución Francesa. Y antes de la revolución, yo laburaba para comer. Claro, Si me hacía la comida que el trabajo que hacía me facilitaba la comida que yo necesitaba, listo, ya está. Yo no necesito más. La gente, obviamente había aspiraciones y en algún caso las habría, pero como la sociedad estaba, viste, dividida, ¿no? Muy dividida en estamentos, y si a mí me tocaba vivir en un grupo que era pobre, qué sé yo, sí, una granja sí, sí, y... o ser el tipo que transportaba carbón, o el tipo que servía en una vivienda, Ujú, ¿viste? En una vivienda, en un palacio, claro, o para un señor, sí, ¿viste? servidumbre. Claro, yo ni me preocupaba, o sea, no tenía la idea de decir, no, yo en realidad voy a llegar a eso. Yo no, porque a mí me tocaba esto, a mí el No, mundo y la vida me puso en este lugar para hacer esto. no tenían aspiraciones, decís. No, no las había como las tenemos hoy. Yo creo que eso empezó después de la Revolución Industrial. Exactamente. Ajá, ahí va. Ahí va. La revolución industrial generó un cambio social muy grande. Un cambio social muy grande. Y pasamos ¿viste? De un poder en donde el rey, ¿viste? Manejaba todo, en donde vos estabas sometido, no Por solo Dios, por Dios que era el rey. claro. Sí, obvio, era un derecho divino que tenía, Dios lo ponía ahí, ¿no? Sí, Pero estaba sometido hasta físicamente, es decir, él era dueño de tu cuerpo, de todo, era dueño de todo, y él podía y decidía sobre lo que podían hacer. Hay anécdotas extraordinarias y a millones, a montones, de cómo ese poder dominaba a quien él estaba por debajo de él, ¿sí? Este, los tipos que trabajaban en el campo, ¿no? Los agricultores, llamémosle, ¿qué terreno trabajaban? El del por Señor. el señor, claro. Bueno, y el Señor tenía derecho sobre las mujeres de ellos, inclusive hasta el derecho que se conoce, en España se conocía como el derecho de pernada, que era la mujer, antes de casarse, pasaba por el Señor de la tierra. El Señor de la tierra podía tener relaciones con ella antes de que se casara con el tipo, con quien sea, porque era mi Claro, claro. súbdito, digamos. Sí, sí, Son sí, mi mis propiedad. cosas. Claro, pero hasta físicamente, a eso voy yo. Sí, 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 Hasta, total. hasta el cuerpo era mío, ¿me entendés? Claro. Eh, esto lo plantea muy bien Foucault, ¿no? El pensador, filósofo, historiador, ¿no? Sí, Francés, francés. eh, de,
segunda mitad del siglo XX, básicamente, ¿no? Sí, nació en el 26, si no me Claro, equivoco. sí, por ahí. Y sabes, un dato A de ese ver, año, mira, te tengo. dale. En el 26 se creó el refrigerador por Einstein. El refrigerador. El refrigerador. No, En el 26. en el 26. Y también, Uy, eso es un invento extraordinario, te digo. Yo no sé si podría venir sin heladera, ¿viste? y también Claro. en el 26 se hizo pública la primera demostración de la televisión Ah, el transmitir imágenes a a través de la distancia. televisión. A distancia. Exactamente. ¿El 26 fue eso? Qué En el loco. 26, sí, Yo sí, pensé sí. que había sido más acá, mirá. Interesante. Obviamente se habrá desarrollado mucho más después. Obvio, claro. Pero ya recuerdo en la década del 30 empezó a haber televisión. Cierto, cierto, empezó a haber televisión. Pues qué bueno. Y bueno, hablando del tema, Fíjate, Foucault nace en el momento, digamos, del gran desarrollo de la segunda revolución industrial, claro. ¿viste? Claro, porque encima en ese mismo año, el hito más importante industrial es que Ford, Henry Ford, instauró los 5 días de trabajo con 40 horas semanales. Claro, Es la primera, o sea, el primer año en el que se empieza a hacer eso gracias a Henry Ford por toda esta revolución industrial que estaba pasando. claro, organiza el tiempo de trabajo en ocho Claro, horas diarias, 5 días a la semana, 2 de descanso. exactamente, sí. Claro, claro. Bueno, Henry Ford es el gran inventor de los procesos mecanizados de producción, Claro, sí, 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 ¿sí? de la banda de Claro, distribución. el laburo en serie, el trabajo en Exactamente, serie. sí, sí, sí. El tipo era un capo, ¿no? Es un capo sin duda. Y logrando hacer, fíjate vos, un bien tan complejo como es un automóvil, casi te digo a mano de casi todo el mundo, porque el costo con eso lo bajó muchísimo. Claro, Que eso es un gran desafío siempre de la sociedad industrial, vender productos cada vez más baratos para vender más más, y claro. que el costo de eso también sea muy bajo. Por consiguiente, el margen de ganancia que tengo es alto, ¿viste? Que Sí, eso sí, es lo sí. que se le estamos Sí, buscando. bueno, Claro. claro. Pero claro, para poder conseguir eso, Foucault lo analiza muy bien, Foucault, y plantea que en el siglo XVII, básicamente, que es cuando el fin del XVII, primera revolución industrial, Sí, y a posteriori Revolución Francesa, necesitamos organizar la fuerza de trabajo, es decir, al hombre, para poder ordenar el trabajo que hace y que sea eficiente ese laburo. Que sea eficiente. Después el ejemplo más claro es Henry Ford. Henry Ford, claro. Henry Ford. Pero para eso hay que prepararlo al tipo. A la persona hay que prepararla. ¿Y cómo Sí. preparas a una persona? ¿Con un Bueno, manual? ¿Le das un manual? ¿O qué haces? no, es un proceso muy, muy complejo y muy largo, que inclusive ese, ese proceso de construcción de la persona que vive en este momento, inclusive hoy nosotros, Sí. respondemos a ese paradigma, ¿no? Ese pensamiento, lo vamos construyendo desde que nace, ¿sí? Hasta que llega el momento de su vida productiva y, obviamente, deja de producir y muere. Antiguamente en la actualidad vos llegás a un punto donde te jubilás, por ejemplo. Tenés el Claro. derecho, trabajaste mucho tiempo y tenés Exactamente. un derecho a... Pero antiguamente no era así, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, O sea, hasta que te morí. Ahí te jubilabas cuando te cuando te morías. morías, exactamente. Pero para eso hay que prepararte. Es lo que le llama este, mm, el poder disciplinario. O sea, tenemos que disciplinar. Y también que disciplina es una palabra que puede tener un montón de connotaciones, ¿viste? Claro. El poder disciplinario. El poder disciplinario sería aquel que te organiza, te va marcando cómo tenés que hacer las cosas para que las hagas sin darte cuenta que las estás haciendo. O sea, ¿cómo? A ver, explícate esa. Mirá, cuando empezamos en la familia, ¿no? Yo le digo al nene, te tenés que sentar para comer. Tenés que agarrar los cubiertos, no puedes comer con la mano. Y lo obligás a que haga eso. En la repetición, ¿qué sucede? ¿Vos ahora agarrás la comida con la mano? No, No, vos claro. pensás en un tenedor, es la única forma que tenés para pensar en comer. Eh, Cuando levantarte temprano, te tenés que levantar a cierto horario y prepararte para que te puedas acostumbrar a que hay que levantarse temprano para poder aprovechar el tiempo del día, ¿no? Entonces te levanto temprano, te visto, te enseño cómo vestirte, estamos hablando de la familia, ¿no?
te Claro, enseño los cómo primeros vestir. pasos del Primeros pequeño pasos. niño. Perfecto. Un montón de cuestiones que, como dicen en la escuela siempre, la familia es la primera educadora, ¿no? Sí, ¿No? Te van formando en las cosas básicas, cómo relacionarte con el otro, que no le tengo que gritar, que no le tengo que maltratar, que tengo que respetar los espacios de cada uno, por eso es que cada uno tiene un espacio dentro de su habitación y mi cama es mi cama, no es la tuya, ¿no? Y es raro que para que alguien se meta en mi cama tengo que darle mi permiso. claro, claro. O sea, fíjate vos, todo eso te va disciplinando, te va organizando la vida, te genera una disciplina de vida, ¿no? Y después entras en el segundo, la primera institución, la segunda institución grande que es la escuela, Claro. Sí. que te empieza a disciplinar también. En la escuela, ¿qué te dicen? Antiguamente te decían que tenías que escribir con la derecha aunque sea zurdo, por ejemplo, fíjate vos qué locura. En la actualidad ya hemos pensado las cosas de otra manera y Ya está, sí, sí, podés sí. ya escribir con la zurda, ¿no? Con la izquierda. Pero escribir con la mano, que corresponde, conseguir tener una grafía si escribís que sea legible, eh, cómo sentarte en el asiento, cómo apoyarte, o sea, decir, O sea, no es que la escuela no está hecha, diseñada para que te enseñe, y te sino está, para que te discipline. exactamente, O sea, que no te ¿a qué me refiero con enseñar? A que no, al tema de historia, matemática, que sea, que consumas conocimiento, sino que está más enfocada a disciplinar cómo actuar en una sociedad. exactamente, exactamente. Obviamente, también el actuar dentro de la sociedad y para los fines, digamos, de esta sociedad, conviene que vos tengas ciertos conocimientos, No, total, claro. ¿sí? Sí, no, no, Que no le después te conviene que sea un prepares, burro. claro, después te prepares para poder desarrollar una actividad específica que la sociedad o que el poder, ¿sí? Necesita. Necesita. Cuando yo hablo poder, claro, ¿entendés? Claro, Este, claro. vos tenés que saber historia y aunque no te la sepas de memoria, no importa, tener una noción de dónde vivís, en qué lugar estás, cuál es el entorno que te formó, quiénes son tus antepasados, eso Sí, sí, sí. te da todo un bagaje, digamos, para que te asientes en un lugar y sientas que vos formás parte de, Sí, ¿viste? sí, también. Claro, todo eso, historia, geografía, lugares y demás. Matemática. Bueno, la matemática también te estructura pensamiento, que es muy importante. Calcula que saber leer y escribir, en realidad, no todo el mundo lo sabía hasta entrado, muy bien entrado el siglo Sí, sí, siglo XX. XX. ¿Sí? Sí. Antes solamente los que saben, más, inclusive la gente, estamos hablando por ejemplo del siglo XVII, había nobles y señores que no tenían ni idea de la lectura ni la escritura, no sabían nada, tenían gente que les leía, Claro. Y bueno, si tenés la plata ya fue. claro, gente que les leía y les escribía, ellos les decían, ahí estaba, había un texto que había que leer, bueno, tráeme el tipo que sabe, Claro. ¿no? Sí, Y sí, sí. ¿qué dice acá? Bueno, hay anécdotas que surgen del poder que tenía aquel que podía leer, ¿no? Claro, sí, Del eso también. poder que tenía poder escribir, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, también tiene que ver con el poder, Con el pero poder. claro, cuando hablamos de poder, en este caso, yo no me estoy refiriendo a una persona en particular, ¿eh? ¿No? No No, estás, no estás refiriéndote a sí, Trump, no, ponele hoy en día. no, porque Trump también forma parte, digamos, de ese mundo disciplinado y él responde a una acción concreta que le pide la sociedad que haga. O ¿Eh? sea, ninguna persona, no te referís a ninguna persona cuando hablas de poder. Exactamente. Hablamos de algo que está por fuera de las personas individuales, está cubriendo todo y está dentro nuestro. Es decir, nosotros somos parte de tenemos ese poder adentro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Ok. Porque nos han disciplinado para poder hacer lo que supuestamente deberíamos hacer para que esta sociedad funcione. Obviamente después hablamos, ese sería un poder, digamos, de tipo político, es decir, la relación que yo tengo con la sociedad, ¿viste? Cuando me refiero a ese poder. O sea, claro, vos tenés poder, a ver, de hacer lo que quieras igualmente. Sí, yo puedo hacer lo que quiero, pero ¿qué va a pasar? No, claro, tenés una represión hacia esa conducta. ¿Y quién determina qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que no puedo hacer? Ponele. Y las leyes son lo que te indican que sí, que no, que corresponde, que no. La moral, la ética, no solamente leyes escritas, sino culturales.
se puede decir. ¿Y quién inventa eso? ¿O es que Dios las puso en la tierra y así son? Se puede creer, Perfecto, podemos creer que pero Dios las inventó y las puso acá en la tierra. claro, Pero ¿cómo llegaron hasta acá? A través de un libro, si fuera la Biblia, el Evangelio, si qué sé yo, el Corán, o llamarlo como quien quiera, todos claro, esos claro. libros. ¿Pero quién escribe esos libros? Sí, el hombre, El hombre, que dijo tener una revelación de no sé qué, claro. fenómeno. Créele o no créele, no me voy a meter en ese territorio, en ese terreno, pero sin duda el hombre es el que construye las leyes, la moral, la ética. ¿Entendés? Somos nosotros los que hacemos eso, Ok, ¿o no? yo tengo una pregunta muy polémica. Vale, A ver, o sea, vos me estás diciendo que entonces el hombre también construye al Dios. sí, Uf, difícil esa. sí, sí. No me quiero desviar de tu No, tema, no, así no. que... No, sí, todo tiene que ver con todo. Porque poder también es Dios, ¿no? Claro, bueno, el punto, mira, hay un pensador más antiguo, ya del siglo XVI, estamos hablando, que se llama Baruch Spinoza. Spinoza es un tipo muy raro porque Spinoza era judío. Ok. Era judío, de nacimiento judío, y viste que el judío de nacimiento no puede ser otra cosa que Que es judío. judío, claro. Bueno, él, por su pensamiento y demás, empieza a criticar, a tener un pensamiento crítico respecto del judaísmo en sí mismo, al punto tal, más, hasta reconoce valores en las epístolas de San Pablo, por ejemplo, que son ya del cristianismo, Cristianismo, ¿viste? claro. Bueno, habla de Jesús y demás en sus escritos. Al tipo lo relegan, lo sacan de la comunidad, lo sacan de la sinagoga, pobre hombre, y lo dejan hecho un pari, al punto tal que se raja y se va a un lugar que fue la primera, digamos, no la primera, pero digamos, la democracia más desarrollada en ese momento, que era a Holanda. La ventaja de Holanda es que no perseguían a los que pensaban religiosamente distinto. Este tipo piensa y dice que el poder lo tenemos nosotros, el poder está dentro nuestro, porque nosotros podemos, es una potencia que yo tengo, una cosa que yo puedo hacer, todo lo que puedo, el hecho de que yo pueda hacer cualquier cosa que me dan mis posibilidades es mi potencia. Yo tengo una potencia, un poder para hacer tal o cual cosa. Ok. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es decir, el tipo, y pensaba también que Dios regulaba todo. En eso no se apartó del Ah, ok, pensamiento ok. de ese momento, ¿sí? Pero él pensaba que Dios era todo, era como inmanente todo. No había un Dios que era una persona, que era una barba allá en el cielo, sino que Dios era Ah, ya, todo. de todo en general, Todo en digamos. general, todo, nosotros somos parte de ese Dios, por consiguiente somos Dios. ¿Viste? ¿No? Dicho de una manera muy Sí, sí, llana, sí, ¿no? muy llano, muy llano. Muy Sí, sí. básica, pero básicamente era eso, que pensaba eso. Y si yo tengo ese poder, ¿sí? Yo tengo ese poder, yo puedo, obviamente, combinarme con el poder de otro, ¿sí? Y llegar a, políticamente hablando, manejar los destinos de una sociedad. Que es lo Claro. que sucedía ahí en los Países Bajos, Holanda, en aquel tiempo. O sea, se podría decir que podés llegar a controlar el poder de que tienen los demás. Exactamente. Compartiendo ese poder que yo tengo con el otro, él decía que había que aceptar el hecho de que eh, había cosas que puedo hacer o que no puedo hacer en función del beneficio común. Decía, Ok. Bueno, ¿sí? más o menos lo que... Lo que se piensa ahora. Ok. Más o menos lo que se piensa ahora. Ahora bien, si volvemos ahí a Foucault, Foucault dice, hay dos tipos de poderes, un poder que es un poder que más bien yo lo pondría con la palabra físico, anatómico, es decir, un poder sobre el cuerpo que se da a través de la medicina, y un poder político, ¿sí? Que se da a través de lo que yo puedo o no puedo hacer, digamos, las posibilidades que yo tengo de desarrollarme en esta sociedad. Ok. Te freno. Sí, Explícate la primera, la física, eso de la medicina. ¿Cómo claro, sería bueno, si tenés ahí? bueno, una de las cosas que el siglo XVIII en adelante se pensó, dice, bueno, yo necesito que el tipo esté sano. Yo necesito que el tipo no se me enferme ni se me muera enseguida, porque si no, no ¿Para me qué te sirve sirve? como fuerza de trabajo. Claro. Entonces, la medicina empieza a tener injerencia sobre qué comes, cuánto dormís, a qué hora te levantás, Ah, eh, ok.
¿Qué tipo de necesidades tenés respecto cuando es el invierno? ¿Qué tipo de comida es el invierno? ¿Cómo abrigarte en el invierno? ¿Cómo pasar el verano? ¿Por qué? Porque todo eso la medicina se dio cuenta, dice, todo eso va deteriorando el físico, el cuerpo, ¿no? Claro, sí, sí, te desgasta más. Claro, me desgasta y entonces hay un control sobre eso. Y si te pones a pensar, hoy por hoy, cuando vas a trabajar, cuando vas a laburar, primera cosa que te piden, te tenés que hacer un chequeo Sí, médico sí, sí, sí. y ver cómo estás. A ver cómo estás. Si te contratan o no. Eso es una locura. Exactamente. Si tenés una enfermedad, si no la tenés, si estás bien físicamente o no, si tenés... hasta psicológico te hacen, Sí, ¿no? sí, 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 el apto psicológico. La medicina, y agrego, dije la medicina solamente, pero la psicología Claro. también forma parte de eso. Sí, todo lo que conlleve salud de la persona. Claro. Y esos médicos y psicólogos son los que determinan y te dan la pauta de qué es el hombre sano y qué es el hombre enfermo. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está el hombre sano? Pero ¿quién lo determina? El médico. Otro hombre. Claro, obviamente. Otra persona, digamos. Otra o sea, persona. genérico. No hay dioses acá dando vueltas. Claro, Somos claro. todos personas. No, total, pero es lo Todo que me persona. refiero. El hombre define, no, vos estás bien, vos estás mal, Claro. vos estás mal, vos estás bien, 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 mal. Sí, se nota mucho. Foucault mismo tuvo un trabajo muy loco. Me digo la palabra loco porque se estudió sobre la locura, ¿no? Sí, 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 su primer libro. Claro, uno de sus primeros libros. Y el tema del encierro por la locura. La pregunta Claro. es, ¿quién y cómo determinamos que una persona está loca? Bueno, ahí aparece la medicina. En aquel tiempo, psiquiatría no existía. Cuando hablamos del siglo XVIII, ponele, Sí. estamos hablando de 1700, Yo te, no había. yo te tiro un dato. Foucault quiere hacer el doctorado la primera vez, no se lo toman, Mirá, la tesis. claro. Después de, creo que en el 60, empieza a escribir sobre el tema de la locura. Hace una tesis de 1000 páginas, 1000 y piquito de páginas, y ahí ya se gradúa como doctorado. Sí, doctor, sí. lo titulan como doctorado. Claro. Y de esa tesis salió su primer libro, que es Rasgos de la locura, una cosa así. Historia de la locura, Historia ¿no de la locura, es? sí. Historia de la locura, claro. Sí, sí, sí. Sí, un libro muy interesante, porque, viste, mezcla mucho historia, ¿no? Foucault. Claro, empieza de la época Claro. medieval Claro, y ahí en adelante. Cómo se trataban a los locos, como todo. claro. Al principio los locos no se los encerraba. No, Los claro. locos estaban en la calle. Pero los dando apartaban. Ah, sí, los apartaban, Sí, como sí, los sí, sí. enfermos, como un leproso. Claro. Andate para allá, ¿viste? No me contagies. Le dábamos un espacio para que se muevan solos y que no me molesten. Exacto, sí, sí. Y después se pensó en encerrarlos. Y ahí vienen los manicomios, Claro. ¿no? Ya estamos Pero hablando de... encerrarlos para analizarlos. Sí, Y ahí es cuando se empieza a ver esa distinción de si estás loco, si no. ¿cuál es el límite? Claro. ¿Cuál es el límite? Igualmente esos límites son bastante difusos. Sí, obvio. Son bastante difusos porque si vamos al lenguaje coloquial, cuando nosotros vemos algo que nos parece que está fuera de lo normal, decimos qué loco, ¿no? Y por ahí no es una locura. Obviamente de fuera de lo normal, definamos qué es lo normal, bueno, ahí viene un tema, sí, ¿no? Sí, sí. Tema qué es lo normal. Pero bueno, fíjate cómo la medicina te va disciplinando. Te obliga, ¿no? Inclusive todo surge desde del ejército, ¿no? Los ejércitos napoleónicos empezaron a ser organizados de esa manera y el tema médico dentro de los ejércitos napoleónicos tenía mucha preponderancia porque había que tener bien alimentados a los tipos, Claro. viste, que no se me enfermara porque lo necesito para la guerra. Sí, sí, sí. Entonces, la medicina es un dominio sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo físico. Acá no hay... El resto de lo otro que hablamos, político, ya tiene que ver con el alma, con el espíritu, digamos, de uno. Fua. Con el corazón, digamos, como le decimos habitualmente, con la mente, llamalo como quieras, Claro, claro. no O sea, sobre el cuerpo. Por controlar tus deseos y eso, decís. Claro, ahí te controlamos los deseos, te controlamos tus intereses, te moldeamos tus Ideales, tu moral, exactamente, tu moral, tu todo. ética. Eso es la parte espiritual, Ajá. ¿sí? Claro. Antiguamente, antes de todo esto, el rey, como te decía, tenía dominio sobre todo y el cuerpo era todo, Ujú. ¿viste? Sí. Y si te portabas mal y hacías lo que no tenías que hacer, o el rey
o cometías un delito, que en realidad siempre era un delito contra el rey, porque como él era todo, Claro, sí, sí, siempre un sí. delito del Sí, rey, el tipo, ¿cómo te podía castigar entonces? Si él era dueño de tu cuerpo, contra tu cuerpo. Y hacían suplicios. claro. ¿Sí? Te ponían en la plaza pública, te sacaban la piel, Ujú. te arrancaban los dedos, ¿sí? Te clavaban fierros calientes, qué sé yo, esas cosas terribles que hacían. Sí, 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 todos los medios. Con el, sí, sí, La tortura. la tortura, una tortura pública, pero legal, Claro. legal, Sí, lo totalmente hace. legal, y que inclusive era un espectáculo público. Sí, sí, iba todo el pueblo a ver A el. ver, y se divertían con el sufrimiento del pobre tipo Sí, que sí, sí, estaba sí, ahí. sí. Que por ahí sí era un asesino, no lo niego, pero la pregunta que nos hacemos hoy y que se hicieron después es, ¿te corresponde pasar por encima del derecho del dominio del cuerpo del otro para castigarlo, digamos? Entonces, bueno, ahí viene otra historia, pero que después si querés la comentamos. Hmm. El, el suplicio era público y tenía el objetivo de que él públicamente termina diciendo me arrepiento a los gritos, me arrepiento de lo que hice. Entonces, ¿qué era eso? ¿Qué significaba? Al pueblo que estaba mirando ahí dice, mirá lo que te va a pasar si Sí, haces eso. haces lo que no corresponde. Claro. El rey se la va a agarrar con vos. Pero era un espectáculo público. Ujú. ¿Por qué? Porque tomaba el cuerpo entero, era el físico, tu cuerpo, la cosa que está ahí dando vuelta, que soy yo, ¿sí? Completa, Sí, y se acaba en eso. Después de eso, después de la Revolución Industrial, con este sistema de disciplinamiento, se cambia el objetivo y dice, no, pará, no me voy a meter con eso. ¿Por qué? Porque me voy a meter con el alma del tipo, con sus pensamientos, con sus... Y viene el proceso del encierro, claro, la institución de la cárcel. la institución de la cárcel, en donde el suplicio no era instantáneo, que duraba 2 o 3 horas, un día, 2 días, no sé, depende del suplicio que sea, Claro, hasta que morías, porque morías, no había salida, sino que es años. Vos estás años dentro de una cárcel. claro. Sí, ya juega lo psicológico ahí, el Exactamente. pensamiento, La idea los original, ¿cuál era? deseos, De la cárcel. de reformar. Claro, que vos tomaras conciencia Conciencia de que lo malo que hiciste y claro, que está mal y que no lo vuelvas a y que hacer. no lo vuelvas a hacer. Claro. ¿Consiguieron ese objetivo? ¿Qué te parece? No, no. Es para Hoy, nada. ni antes ni hoy. Nada. Ni antes ni hoy. No, no, no. Más, decimos que la cárcel es una universidad de la El delincuencia, delito, claro. Sí, del sí, sí. delito. Pero bueno, Pero Foucault esa- estaba en contra también de la cárcel. sí, estaba en La contra de la institución cárcel. Bueno, un poco carcelaria. por eso escribe lo que escribe, y en el momento que lo escribe, en el año 75, el libro Vigilar y Castigar, Sí, había una gran controversia respecto de las cárceles francesas. Él mismo escribe y dice, yo lo que voy a describir acá es centrado en Francia. Voy a hacer alguna mención tangencial de alguna, pero básicamente de Francia. claro. ¿No? Porque es muy amplio el tema El espectro. carcelario, ¿viste? Y el tema del castigo, y que sea, es muy amplio como para hacer un libro y hablar de todo el mundo. Claro. Aparte, es muy amplio y también muy deseado por el popular, ¿viste? Por la gente. El saber qué sucede en las cárceles, ¿viste? Les tiene como un pequeño morbo eso de llamar la atención. Pero nada, No, pero me dijiste esto y me hace acordar a lo que dijimos recién. El pueblo va todo el pueblo a divertirse y mirar cómo le metían un suplicio a un tipo en el cadalso. claro. Lo mismo, ese morbo, ¿viste? Sí, 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 Está. sí. Cambió, nada más. Sí, cambió el Que no objetivo. lo podés ver directamente, pero... Claro, ahora está oculto. Claro. Ahora está oculto. Ahora está siempre detrás de una pared. Ujú. No está a la vista de todos. Porque es algo íntimo. Es lo que te decía. Claro, Ya te toma, la disciplina va sobre el alma y no sobre el cuerpo. Va sobre el alma y no sobre el cuerpo, ¿no? Alma, así genéricamente sí, hablando. sí, sí. Lo que escribimos Este, antes. Claro, y la disciplina, entonces, te disciplinamos en la familia, te disciplinamos en la escuela, Claro, universidad, lo que sea. Te disciplinamos en el trabajo, te damos horarios de trabajo, te damos una regla para poder cumplir, tenés que ser capaz de responder a ciertas pautas internas, ¿sí? Que ya te preparó la escuela a eso, no por el hecho de decir, me enseñaron cómo, no, te prepararon para que puedas aceptar esa realidad, claro. Eso es una locura. ¿no? Para que puedas aceptar esa realidad de que
hay un poder superior del cual formo parte, sin duda, porque yo me siento parte de ese poder, Claro, sí, sí. que me obliga a hacer esto o aquello. Y más que me obliga, me disciplina. Y por consiguiente, lo que te decía, el disciplinar a alguien es convertir a esa persona en un autómata porque responde automáticamente a los estímulos. Claro, sin ningún pensamiento de juzgar lo que está haciendo. Exactamente. El por qué hago esto. Ya está, Como eso bien es. iniciamos, ¿viste? La Claro, charla. exactamente. Y volvemos ahí. Es decir, me convierto en una especie de autómata en el que yo voy a responder al estímulo sin cuestionarlo. Sin Claro. cuestionarlo. Al estímulo, ¿no? Sí, Yo sí, no sí, sí, cuestiono el sí, estímulo, sí. no, porque esto tiene que ser así. Entonces, yo me tengo que Esto es así, preparar. punto. Claro, aparte me Lo tengo que hago. preparar para que en el menor tiempo posible dé la mayor respuesta eficaz. Claro. Pensá en esto lo vemos gráficamente en un deportista. Sí. A ¿Qué ver. hace? ¿Cómo entrena un deportista? Vamos a poner fútbol. Ujú. Todo el mundo juega al fútbol, ¿no? ¿Cómo entrenás vos? Pateando la pelota y buscándole que mi pateada de la pelota sea siempre exactamente como yo quiera. Es decir, poner la pelota en un lugar determinado. Claro. Y para eso tengo que repetir y repetir hasta que todo el mecanismo se va ajustando para que eso funcione. Y descubrir todas las variables que hay en el camino entre la vista, el peso de la pelota, la fuerza que tengo en el pie y toda la historia, ¿no? El Sí. movimiento del cuerpo. Voy disciplinando a mi cuerpo para que responda. ¿Por qué? Porque cuando estoy jugando el partido, la jugada va a ser instantánea. Y en ese momento yo tengo que patear la pelota bien. Claro, no puedes volver Yo atrás no y tengo que, practicarla de a ver, vuelta. ¿cómo la pateo? Mejor a ver si le pego así, si le pego allá. No, tiene que ser automático. Claro. Bueno, el deportista se disciplina, por eso decimos, es una disciplina, Sí. ¿viste? Sí, sí, Que sí, sí, hace, qué sé yo, sí, gimnasia gimnasia artística, artística, estela y todo eso. natación, es una disciplina, porque tengo que mecanizar un montón de, y tengo que ser automático, ser un autómata. Sí, sí, en pequeños milisegundos, tener una reacción que me lleve La a... reacción acertada para Claro, que el exacto, efecto, sí, 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 sí. ¿sí? O sea, el resultado sea El que busco. el que busco, pero con creces. Claro, El mejor resultado que busco. mejor de ¿Entendés? todo. Sí, sí, sí. El mejor resultado en poco tiempo y con el menor esfuerzo. ¿Te das cuenta? Claro. Sí, Se es llama la como mayor eficacia. a mayor eficacia, claro. Es como la revolución industrial. Es eso. Lo mismo, es menor tiempo, más eficacia, Sí, mejor sí. ganancia. Y para eso te prepara la disciplina, para eso te disciplinan. Y no solamente físicamente, sino intelectualmente. Es decir, hay ciertas cosas que ni las pensás. Reaccionás y actuás como corresponde, ¿sí? A lo que manda el sistema. Claro, es como cuando te enseñan las tablas. Ya mucha gente no necesitas hacer la cuenta para que saber cuál es el resultado. Mi viejo decía 7 por 8. 56. Muy bien. Uy, menos mal. Tuve duda, boludo. 7 por 8. Era decir, es un karma el 7 por 8, ¿viste? No quería cortar esta parte. Está bueno. Por eso, ya, digamos, respondiste automáticamente. Claro, Y así corresponde. Está bueno saber las tablas porque te facilita un montón de cosas. claro, pero lo mismo, te disciplinaste para poder llegar a eso. Exactamente. Y con respecto al poder, ¿viste? Claro. O sea, ¿quién dicta? Mirá, nosotros, cuando yo digo poder, vos enseguida te imaginás a Trump, te imaginás Sí, a un alguien, presidente, a alguien un rey. poderoso realmente. O Claro, sea, alguien poderoso. ¿Y qué entendés vos por alguien poderoso? y que tiene valga la redundancia, el poder para poder generar algo o hacer algo que yo no pueda. Yo no, O no. sea, él puede hacer cosas que vos no podés hacer. Exactamente, ahí está. Pero, Me enredé. pero vos podés hacer cosas que él no puede hacer y por eso tenés menos poder. Sí, y la verdad que yo no puedo mandar un misil a Irán. Está bien, digamos, el poder que el tipo tiene es catastrófico. Claro. Yo Digamos, puedo tener otro poder que, qué sé yo, que pasar desapercibido en un restaurante, pero... bueno, mira, o podés cantar una canción que el tipo no puede. Claro. Es decir, vos le decís poderoso, ¿por qué? Y porque tiene un poder que es más fuerte que el que yo tengo. O sea, es más poderoso que yo.
Bueno, tiene dinero, claro, más bueno, dinero que más yo, dinero que vos. más Y dinero eso es poder, dinero que es mucho. poder. Dinero es poder, ya eso está clarísimo. Ujú, No creo que se discuta eso. claro. Entonces, ya con eso, sacar que es presidente, ya con eso ya es poderoso. Puede, tiene un espectro más amplio para manejarse. Cualquier cuestión. Pone en Está un bien, poder. bueno, digamos, vos tenés estás hablándome del poder, eh, cómo se piensa, digamos, en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad industrial, Sí, medio mercantilista mera o capitalista. capitalista Total. actual, entonces el dinero es el poder, pero yo te diría que el conocimiento es el poder. El que tiene el conocimiento es el que tiene el poder. En realidad, tiene más poder quien sabe, quien tiene conocimiento, que el que tiene plata. Claro. Pero yo te El que hago tiene un. plata podría conseguir al que sabe para que haga lo que el que tiene plata quiere. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento, vos decís, este tipo tiene un botón, puede tocar un botón y puede salir un misil y matar a millones de personas. Perfecto. La pregunta es, él tiene el botón, pero ¿quién hizo eso que puede matar a millones de personas? ¿Él lo hizo? No, él no hizo nada, para él Claro, claro. solamente apareció ahí porque tiene plata, consiguió no sé qué, y apareció ahí para apretar el botón. Es decir, el que tiene el poder es el que tiene ese conocimiento. Lo que pasa que no tiene el derecho de tocar el botón. Es la Claro. diferencia. Ahí está. Ahora bien, vos ves películas, ¿viste? Esas películas conspiranoicas donde todo es conspiración, qué sé yo, Sí. y los yanquis que siempre terminan bien las películas, ¿no? ¿Viste? Siempre con una Son sonrisa. buenos, son buenos. Claro, eso es bueno. Este, el tipo que sabe es el que logra desbaratar la conspiración del tipo que tiene el derecho a apretar el botón. Porque sabe de qué manera puede evitarlo. El tipo que aprieta el botón lo único que sabe hacer es ¡tuc! Claro. Porque es así. Si me pongo a pensar en un presidente yanqui, ¿qué es lo que sabe hacer? Eso, apretar el botón. No sabe cómo miércoles se armó todo eso que le permite apretar el botón. Si vamos a la actualidad, este tipo Trump se mete en donde sea y hace lo que se le antoja porque tiene el poder. No, el poder se lo dio quién. Toda la sociedad que construyó lo que él ahora utiliza como si fuera, viste, un muñeco, ¿no? Claro. Y ¿cómo se llamaba? Esos muñecos articulados. Bueno, se cree Superman, ¿viste? Entonces, no te creas Superman, porque en realidad vos no tenés nada. El poder no lo tenés vos, lo tiene la sociedad que construyó todo eso. Hay alguien, un montón de gente que ha pensado, que ha elaborado para que eso suceda. No, total. O sea, pero. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no tiene poder? Sí, obviamente tiene un poder que es el de apretar el botón. Digamos, ¿qué es el poder en general? Si hablamos de poder, ¿no? Como decía Spinoza, poder es una potencia. Esto lo decía inclusive Aristóteles, pero es decir, lo que puedo. Poder es poder hacer algo, Claro. poder hacer algo, lo que sea. Básicamente sería eso. Ahora, una cosa es eso. Y otra cosa es la política, es decir, la relación entre los hombres y la organización del gobierno de esos hombres. El gobierno, ya la palabra te habla de disciplina porque alguien te dice lo que tenés que hacer, Claro, te te está gobierna, gobernando, te está claro. gobernando como si fueras, viste, el tipo tiene el timonel y todos tenemos que ir a la derecha, todos tenemos que ir a la izquierda, tenemos que subir, tenemos que bajar, viste, ¿entendés? Tenemos que parar, tenemos que caminar. Claro. Básicamente tiene ese poder. Pero ya estamos hablando de política. Es una cuestión política. Sí, 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 sí. Es que ¿Sí? mucho se refiere, ¿viste? Decís, hablas de poder, muchos piensan Lo política. primero que pensás es Claro, eso. claro. Lo primero que pensás es, viste, un tipo que está en un alto cargo político. Claro. Decís, ese tiene poder. Sí, pero después, finalmente, eh, ¿Quién lo pone ahí? claro, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? Claro. ¿Cómo llega este tipo ahí? En realidad, el poder, vuelvo a Spinoza y vuelvo a Foucault, lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder. Lo que hacemos es delegar, dar Ceder. sí, sí, delegar, ceder, llamarlo como Claro, quieras. claro. En realidad yo delego mi poder, te lo doy a vos como un diputado para que vos hagas algo que tiene que ver con mis intereses. Obviamente es complejo porque hay muchas personas, No, obvio, obvio. cada uno tiene sus intereses, sus aspiraciones, qué sé yo. Obvio. Pero bueno, y ahí entramos en el ámbito político, ¿viste? En donde yo le concedo a alguien, ¿sí? Parte de mi poder para que haga algo que tiene que ver con el bien común. Claro. Administre el bien común. Exactamente. Administre el bien común. Y ahí aparece el gran monstruo de este siglo, que es el Estado.
¿sí? Digo, no es que el Estado no existiera antes. Luis XV, perdón, el Estado soy yo, ¿no? Sí. Como buen rey, Claro, como buen sol, rey. ¿viste? El Estado soy yo. ¿Qué es el Estado? Según Max Weber, decía, el Estado es la suma, es el que tiene la suma del poder de represión. Ese es el Estado, ¿no? Y Imagínate claro, un rey, imagínate la democracia argentina, claro. o estadounidense, o francesa, o Perú. Sí, El Estado es el que tiene el derecho, el único que tiene el derecho, tiene la sumatoria del derecho del poder de represión, ¿no? Y eso entonces conlleva que, quiere decir que ese Estado va a ser el que regule, ¿qué cosa? El cumplimiento de las leyes de las que hablábamos, claro. ¿sí? Es decir, va a ser el que determine. El que discipline, ¿puede ser? Exactamente. El Estado te termina disciplinando para que vos cumplas con la estructura que ese Estado te impone. Claro, Por eso vivir en Argentina es una cosa y te vas a otro país y es otra, claro, sí, 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 ¿no? total. So- Tema eh, cultural. claro, y todo eso está incluido en el Estado, Ujú. inclusive, está incluido en el Estado. Eh, entonces, el punto, ahora dame un paso más si querés. El poder lo tiene el Estado. Sí, La pregunta es, ¿qué es el Estado? El Estado no es nada. claro, es El una Estado es una idea. idea. Es eso. El que tiene la sumatoria del poder de represión. ¿Y qué es eso? Una idea, hermano. No es más que eso. ¿La llevan adelante quiénes? Personas. Personas. Entonces ahí viene el problema. ¿Viste? Y ahí viene el problema en donde ¿Qué las problema? Y el problema es un problema de tipo ético-moral, porque digamos, tendríamos que tener, para que todo funcione bien, las personas que administran ese Estado, es decir, que llevan adelante el cumplimiento del ejercicio del poder de represión, ¿no? Total, Sí. cumplan correctamente con eso, ¿no? Ok, claro, claro, Y ahí claro. viene un problema. Lo que muchos gobiernos nunca hacen. Exactamente. Entonces Ok, tenés extremos, qué sé yo, el fascismo sí. o el comunismo, que son los dos extremos que son iguales en realidad, ¿sí? Mi pensamiento es que son exactamente lo mismo. Ok, después ahondaremos Sí, en otro lado. Pero episodio. bueno, tenés extremos en donde el Estado existe, lo gobiernan personas y de repente aparece una persona, llámalo Mussolini, llámalo Stalin, llámalo Hitler o quien quieras, Putin hoy, que dice, esto se hace así porque yo en realidad logro entender lo que el Estado necesita, es decir, lo que todos necesitan, Claro, y lo llevo adelante. El fascismo puro, ¿sí? El comunismo en su más exaltada expresión, ok. ¿no? Por lo menos de realidad política, Claro, de real claro. política, ¿no? Después las Sí, sí, ideas sí, son otra sí, cosa. total, total, total. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que, si querés, eso nos podemos extender en otro momento. Es una linda discusión. Sí, sí, total, eso, Linda eso discusión. va a entrar acá. Claro, Eso va a una linda entrar acá. discusión. Lo que sí hoy vemos que el poder es el que te disciplina, ¿no? El poder te disciplina, inventó un montón de instituciones para disciplinarte, entre ellas la escuela, la industria, los mecanismos industriales, la El cárcel, hospital, el hospital, bien, claro. el hospital, exactamente. Son todos instituciones disciplinadoras. Y vuelvo a repetir, que nadie se asuste, por favor, no se me asusten, porque lo hacemos naturalmente esto. Es Y decir, sí, ya ya estamos acostumbrados, no cuestionamos está puesto en el ADN, este mecanismo, no lo cuestionamos. Sería muy loco cuestionarlo porque estaríamos, ¿qué? incurriendo en la locura. Y sí, seríamos locos. Sí, sí, sí. Estaríamos fuera de la sociedad. Exactamente. Seríamos un alienado de esta sociedad. Exactamente. Seríamos ¿Por qué? unos- Por pensar diferente. exactamente, por no aceptar la sumisión a la disciplina que te imponen. Exacto. Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Es muy lindo para cerrar. El no pensar como se debe te vuelve un loco. Sí, y a veces hay que estar un poco loco. Es la única forma de que esto empiece a cambiar. Exactamente. Así que bueno, acá creo que lo dejamos. Dale, Dale, Marce. Bueno, genial, Poncho. estamos viendo entonces. Dale. Saludo. Nos Suerte. vemos. Abrazo.